Hola, bueno, tal como prometimos en el último video, vamos a continuar con el tema de sustratos. En este caso vamos a tratar pura y exclusivamente sobre la vida de los microorganismos que pueblan un suelo. La tierra agrícola, si tuviéramos la oportunidad de tomar una porción y observarla a través de la lente de un microscopio, veríamos una cantidad inmensa de microorganismos que la pueblan. Esos microorganismos que la pueblan son los que le dan dinámica al suelo, hacen que el suelo sea un organismo vivo, que está en continua evolución y también llega a degradarse como cualquier ser vivo. Además de los microorganismos, también existen macroorganismos. Macroorganismos, para decirlos en comparación con los chiquititos que solo son microscópicos. Los macroorganismos pueden existir más o menos hasta unos 2 centímetros. En el caso de las lombrices un poco más, pero son organismos macro a comparación de los microscópicos que pueblan el suelo. Nunca pensamos en la cantidad de seres vivos que pueblan un poquito de tierra fértil que tenemos en la mano. Sin embargo, hay una gran actividad biológica que está dada por vegetales y por animales, en su mayoría microscópicos. Solo nos damos cuenta de que esa microfauna o microflora existe cuando llegan a transformarse en una plaga. Hasta ese momento no nos habíamos dado cuenta de su existencia. ¿Cuáles son esos microorganismos que pueblan el suelo? Podemos dividirlos en bacterias, hongos y actinomicetes. Cada uno de estos elementos cumple una función diferente. Las bacterias tienen la función de captar el nitrógeno del aire. Estas bacterias específicamente se llaman rizobios. ¿Cómo podemos darnos cuenta que una planta está colonizada por rizobios? Muy fácil. Vamos a encontrar las raíces como si fuesen pequeños rosarios, como las cuentas de un rosario. Cuidado no confundir con nemátodes. Los rizobios se encuentran siempre en todas las plantas leguminosas, es decir, todas aquellas que tienen semillas en forma de poroto. Los actinomicetes también son organismos microscópicos unicelulares y que tienen como función degradar la materia orgánica. Son muy activos y solamente disminuyen su actividad cuando los suelos son demasiado ácidos. Los hongos también tienen una función muy importante en la dinámica del suelo, solo que a quienes nos dedicamos a las plantas, la sola palabra nos produce escozor. Pero hay que pensar que hay hongos que son útiles, que son hongos beneficiosos para la planta que los hospeda. Entre esos hongos tan beneficiosos existen unos hongos llamados micorrizas, que vamos a tratar la función de las micorrizas y su correcta utilización. Los actinomicetes, las bacterias y los hongos se autorregulan. ¿Cómo se autorregulan? Los actinomicetes necesitan un alto tenor de humedad, pero no demasiado elevado como los hongos. Cuando los actinomicetes se secan, entran a funcionar las bacterias y los hongos. En un suelo ácido no funcionan bien ni las bacterias ni los actinomicetes, le dan lugar a los hongos. Además de estos organismos microcelulares, hay también organismos macrocelulares. ¿Cuáles son esos organismos? Las lombrices, los ciempiés, los bichos bolita, algunos tipos de hormigas, las termitas, que muchas veces, tanto hormigas como termitas, para formar sus nidos van excavando, llevándose tierra de ese lugar y van creando galerías y túneles por donde puede pasar el agua.
Dijimos que entre los microorganismos que pueblan el suelo, más que colonizarlos, lo que le dan vida y dinámica es el suelo, los más importantes son las bacterias, los actinomicetes y los hongos. Entre las bacterias las más importantes son los rhizobium, que son las que son capaces de captar el nitrógeno del aire, y eso lo vemos en todas las plantas leguminosas. Nosotros podemos retirar una planta de soja, vamos a ver que tiene en las raíces como si fueran las cuentas de un rosario. En esas pequeñas bultitos que presentan las raíces se encuentran alojados los rhizobios. Por eso la soja es un vegetal que es residual y deja una gran cantidad de nitrógeno en el suelo. Deja una gran cantidad de nitrógeno en el suelo, y a pesar de la gran cantidad de nitrógeno que deja en el suelo, termina empobreciéndolo un cultivo demasiado seguido en este mismo sector, porque se va llevando el resto de los nutrientes y va dejando un suelo con demasiado nitrógeno. Por eso en la agricultura el ideal es hacer un año un sembrado exhaustivo y el otro año uno residual, es decir, un año sembrar soja, el año siguiente, por ejemplo, no sé, tomate, que se me ocurre que es exhaustivo. Entonces vamos compensando y vamos manteniendo el suelo con la cantidad de nutrientes pareja. Nosotros en el bonsái no tenemos la posibilidad de hacer un año un cultivo residual y otro exhaustivo, sin hacer un cultivo rotativo, así que tenemos que proporcionarle al bonsái el mejor sustrato posible o la cantidad de nutrientes necesarios para que la planta se desarrolle perfectamente. Todavía resta una parte importante del video de suelos. Vamos a hablar del compost orgánico. ¿Qué es el compost orgánico? El compost orgánico es una enmienda vegetal, es decir, es un sustrato que contiene una gran cantidad de alimento para la planta, al mismo tiempo que tiene la macro y la microfauna que hace que el suelo sea un organismo. Para hacer compost en casa podemos hacerlo de una manera muy fácil. Vamos a utilizar residuos de cocina, pasto, paja, lo único que no, cáscara de huevo, restos de café, restos de hierba, lo único que no vamos a colocar es carne, es lo único que no se pone. Huesos sí, pero carne no. Si disponemos de un jardín, en un rincón del jardín podemos preparar una parva, bueno, es lo que nos sobró de pote de césped. Podemos poner unas ramas secas para que tenga aireación, podemos agregarle una capa de tierra negra del jardín, una capa, por ejemplo, de cáscaras de fruta, otra capa de unas ramas secas, eso es para mantener aireación entre los distintos componentes. Podemos alternar una capa de estiércol, otra capa de hojas secas, otra capa, poner unas ramas secas para ir manteniendo espacios para que tengan aire, porque necesitamos siempre que el medio sea aeróbico para que las bacterias, los microorganismos que pueblan el suelo puedan descomponer esa materia orgánica para que se transforme en esta masa oscura con un olor agradable que utilizamos como una enmienda para nuestro suelo. Este compost ya es en sí mismo un abono, porque yo voy a agregar, con el agregado de este compost hago una enmienda, mejoro ese suelo. Podemos hacer el compost, una vez que terminamos de hacer la parva, hacemos un huequito en la parte superior para que pueda pasar, penetrar el agua, y voy a tirar un pedazo de cal viva, que eso va a ser como un fermento, va a ser como la levadura en la masa, y vamos a poner un fungicida y un insecticida acaricida. Vamos a mojar la parva. Una vez que esté bien mojada, vamos a cubrirla con un plástico para que se mantenga
bien aireada igual, no el plástico pegado, sino apenas cubierta y sujeto para que no lo tiren los animales o no vayan roedores a buscar cosas allí. Una vez por mes vamos a destaparla y con una horquilla vamos a dar la vuelta para que se vayan mezclando todos los elementos. Al cabo de 3 o 4 meses habrán desaparecido totalmente los ingredientes, los materiales que pusimos en esa parva. Vamos a encontrar una masa compacta, oscura y húmeda que al apretarla entre las manos se compacta, pero inmediatamente la tocamos y se disgrega. Este es un suelo espectacular para nuestros bonsái también. Para mí, hay otras personas que no utilizan, en este momento está como de moda utilizar solo un sustrato inorgánico. Pero como yo soy adulta mayor y tengo ya mis vicios arraigados o mis hábitos, sigo utilizando el compost porque no me convence el sustrato inorgánico, no me convence por una cuestión, digamos, biológica. ¿De dónde sacamos los seres humanos los nutrientes? De los alimentos que consumimos. Entonces, ¿por qué a la planta, que es el único ser vivo capaz de fabricar su propio alimento, voy a tener que regularle yo la comida? Es como si los seres humanos viviéramos a pastillas. Una pastilla para la proteína, otra pastilla para las grasas saludables, otra pastilla para los carbohidratos, eso sí, muy bien compensado. Entonces yo utilizo compost por esa razón. Vosotros utilizan sustratos inorgánicos porque les dan buenos resultados. Yo he experimentado y no me ha resultado probablemente bueno, probablemente porque ya lo tomé con cierta prevención. Bueno, no solo es la única manera de fabricar compost en casa. Podemos hacerlo siempre y cuando dispongamos de espacio. Podemos clavar en el suelo 4 o 5 estacas y armar con malla de plástico, con esa malla de mosquillero de plástico, armar con un cilindro que será sostenido por esas varillas. Ahí les adjuntamos el dibujo. Dentro de ese cilindro vamos a ir alternando una capa de pasto, una capa de hoja seca, unas ramas, una capa de estiércol, una capa de hojas secas, cáscara de huevo, restos de hierba, restos de café, hasta completar la altura. Una vez que hemos completado la altura, le vamos a poner el insecticida, el acaricida, el fungicida, el pedazo de cal viva y la vamos a regar. Una vez que efectuamos eso, la cubrimos con una bolsa negra y al cabo de un mes la destapamos y volvemos a mezclar todo. Esto es mucho más fácil que tener la parva, porque levantamos directamente el cilindro que hicimos, mezclamos, volvemos a colocar el cilindro de tela de mosquitero y volvemos a rellenarlo, regamos y volvemos a tapar. En 3 o 4 meses tenemos el compost listo. También les adjuntamos un dibujo de este último mes. Otra manera de hacer compost en casa es
tomar una bolsa grande, por ejemplo las bolsas en que viene la tierra, y vamos a ir agregando los mismos materiales que pusimos en la parva para hacer el compost. Vamos a llenar la bolsa más o menos 3/4 partes. La vamos a cerrar perfectamente, pero con aire adentro, porque necesitamos que esos organismos que están trabajando para descomponer la materia orgánica y transformarla en compost, trabajen, y solo lo hacen en un medio aeróbico. Entonces la cerramos con aire y la vamos a colocar en un lugar cálido para que los microorganismos trabajen lo más rápido posible. Y al cabo de un mes otra vez lo vamos a dar vuelta. También venden unas composteras. Acá en una casa, no vamos a dar la marca, donde venden productos para la construcción, para jardinería, para hobbies, para pintura. Venden unas composteras que pueden tenerse tranquilamente en el balcón. Tienen una espiral que va haciendo circular los jugos que se van desprendiendo de la descomposición y se va reciclando, y uno puede ir agregando residuos de cocina. Otra manera muy práctica, porque la compostera tiene un costo importante y probablemente en lugar de preparar compost nos convenga más comprarlo hecho y no comprar una compostera. También se puede fabricar con un tambor de aceite, pero para eso hay que disponer, en el caso de las mujeres, un marido habilidoso que sepa trabajar el hierro, y en el caso de los hombres ser habilidosos y que les guste trabajos manuales. Les adjuntamos también un modelo de compostera hecho con un tambor de boceto. Pero tenemos un método mucho más sencillo. Para eso necesitamos un taladro con unas broncas redonditas, esas que vienen diamantadas en el borde, y una gran maceta de plástico. Vamos a llenar la maceta de agujeros y vamos a proceder exactamente igual como procedimos de las diferentes maneras para hacer compost. Una capa de tierra, una capa de pasto, una capa de hojas, de ramas secas, una capa de hojas, una capa de estiércol. Le vamos a colocar en la superficie final una piedra de cal viva, le vamos a agregar insecticida, fungicida, y lo vamos a regar y lo vamos a cubrir. De todos modos, vamos a tener que al mes dar vuelta a la maceta, revolver todo y volver a llenar la maceta hasta que hayan desaparecido totalmente, hasta que hayan perdido su identidad los materiales que pusimos para fabricar el compost. Ensayé todos los métodos, pero como no dispongo de un gran terreno y estoy en el medio de la ciudad, sigo comprando el compost a una marca muy prestigiosa, un compost de muy buena calidad. Me gustaría poder hacerlo, pero para eso hace falta tener espacio para no tener la protesta de los vecinos que tenemos moscas, mosquitos, todo que sale del vivero. Bueno, esperemos que se animen a hacer el compost y será hasta la próxima.